Está en línea. Axel, ¿cómo va? Muy buen día. Daniel Tonietti, Roberto Caballero, Pablo Caruso de Radio del Plata. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, todo bien. Vengo de Mendoza, Axel, donde están ahí los productores de vinos, bastante preocupados por este impuesto de que puede llegar a casi el 17%, según la propuesta del propio Duhovne. Mira, la llamada reforma impositiva tiene esa peculiaridad. La verdad que perjudica directamente a varios sectores, porque la lógica es bajar impuestos para los empresarios y subir impuestos al consumo y a la gente. Entonces, obviamente, en los lugares donde, en los rubros donde se está proponiendo subir los impuestos, vinos, cervezas, pero también bebidas azucaradas, que va a afectar a la industria del azúcar. Bueno, son todos sectores que les está yendo no bien, más bien mal. Entonces, ¿qué es lo que prevén? Que, como siempre pasa, el incremento de impuestos no lo va a absorber el productor, sino que se va a ir a precio, como el problema que tienen, por ejemplo, en el caso del vino, es que cayó mucho la demanda interna, porque, bueno, la gente no tiene guita en el bolsillo y se encareció muchísimo el producto. Esto generaría una caída adicional de las ventas, sumado que los mercados externos no arrancan. Entonces, la verdad es que el presidente Macri, cuando estuvo en campaña en 2015, les prometió a las economías regionales que las iba a mejorar a todas, pero la devaluación y la caída de las retenciones, la verdad que a los únicos que realmente benefició es a los grandes, porque ni siquiera todos los productores. Yo anduve recorriendo bastante zonas trigueras y zonas más marginales, en el sentido de que no son tan productivas, y ni siquiera toda la pampa húmeda, porque la devaluación aumentó los insumos, fertilizantes, gasoil, etcétera, pero no necesariamente el precio del producto, y además se pinchó mucho el mercado interno, lo que está afectando a yerba mate, etcétera. Sobre eso, ¿cuál es el problema del gobierno? Quiere bajar impuestos, como recomendó el Fondo Monetario Internacional, o debería decir ordenó, contribuciones patronales, etcétera, a los empresarios, pero tiene un agujero fiscal muy grande. Entonces, ¿cómo lo quiere compensar? Poniendo impuestos de los que mejor se cobran, que es a los bienes de consumo directo, y sobre todo los vinculados con, llamémoslo, vicios, ¿no? Porque son muy inelásticos. Subir el impuesto a los cigarrillos baja la demanda de cigarrillos, pero no tanto como otros consumos que tienen alguna alternativa. Conclusión, sí, Macri le prometió al sector del vino que le iba a mejorar la situación, y se le empeoró mucho, y ahora saca este impuesto. Axel, estábamos leyendo hace un ratito el comunicado de Unidad Ciudadana en relación al tema Caputo, un nuevo escándalo, ¿no? Un verdadero escándalo de alguien que aparece involucrado en paraíso fiscal, y por el otro lado tiene acá la responsabilidad de combatir, entre otras cosas, ¿no?, el lavado de activos y, bueno, todo lo que tenga que ver con este tipo de maniobras. No, pero Roberto, un escándalo es si Clarín dice que es un escándalo, si no, no es un escándalo. No, ¿cómo va a ser un escándalo? Yo me imagino, si a mí me descubrían cuando asumí como ministro, que omití avisar, porque yo revisaba en internet cuáles fueron los currículum que se puso de Caputo cuando asumió como secretario de Finanzas, después fue ministro, sí. Y decían que trabajó en JP Morgan, en la banca internacional, en el Deutsche Bank, y después administró Axis, que es su fondo de inversión acá local, por el cual también tuvo varios líos, porque Axis se vio favorecida, porque creo que 500 millones de pesos de la llamada, entre comillas, plata de los jubilados, ¿no?, del fondo de garantía, se lo dieron a Axis ahora, donde Caputo dice que ya no tiene nada que ver. Bueno, eso era lo que sabíamos, pero ahora nos enteramos por una filtración, no porque lo hayan avisado, que en el último tiempo Caputo no estuvo ni siendo un gerente de un banco conocido, ni de un fondo de inversión conocido, sino que nos enteramos que había un secreto, como son los Panama Papers y como han sido estos Paradise Papers, que la cosa es que es tan secreto que no se conoce ni quiénes manejan, ni qué administran, ni cuánta plata es. Por eso es una cueva, un paraíso o una guarida fiscal. Y ahora nos enteramos que hace tiempo su último trabajo conocido en realidad es haber administrado guita negra. Ajá. En paraísos fiscales, con estos fondos, que él dice que renunció en el 15, pero nos enteramos de que había renunciado a algo que no sabíamos que hacía.
Entonces realmente es un escándalo, por eso yo creo que lo vemos a escala internacional, en países donde los escándalos son escándalos, ¿no? Entonces, en otros países, cuando salieron, por ejemplo, los Panama Papers, se conocieron las revelaciones, porque estos datos de Caputo están circulando por todo el mundo como un escándalo, excepto en la Argentina. ¿Pero por qué? Porque los primeros ministros que aparecieron en Panama Papers, los ministros también, como el ministro Soria de España, que yo lo conocí porque era el que venía a defender a Repsol, ¿no? En esa época, en la época de YPF. Pero primer ministro de Islandia y varios más renunciaron todos, no quedó uno. Claro. No quedó uno, no. El que quedó es Macri, de las revelaciones de Panama Papers. Aguantador. El único cargo público y además presidente, porque acá, fíjate, ya a esta altura lo sobreseyeron, ya no tiene nada que ver. O sea que hay una justicia express que pone en cana a los que son del gobierno anterior por una sospecha, porque todavía no está aprobado nada, así que preventivamente también los sobresee rapidísimo a los miembros del gobierno. O sea que estamos en una situación a nivel escándalos complicada, porque hay una doble vara. Yo digo, si de mí se hubieran enterado a los 2 años de ser ministro o viceministro que administraba empresas ocultas, escondidas, secretas en paraísos fiscales, era un fusilamiento se iba a pedir, ¿no? Claro. Por escondido, porque después te toca, siendo ministro, decir que es muy malo, como dicen todos los países centrales, que los paraísos fiscales están destruyendo la base de tributación de los países desarrollados. Por eso OCDE, G20 están en guerra con los paraísos fiscales, porque resulta que no solo los países como el nuestro tienen problemas con no poder cobrar impuestos de guita negra de origen desconocido, porque eso es lo que se mueve en los paraísos fiscales. La menos ilegal, pero ilegal también, es la de los que no quieren pagar impuestos. Claro. Pero también está la guita del narcotráfico, del tráfico de armas, la trata, de corrupción, de trata. O sea, eso es lo que está en paraísos fiscales. Administrar fondos de inversión en paraísos fiscales es un trabajo, como quien dice, viste, Dietrich tenía una concesionaria. Sí. Pero que te pesquen, que tenés un desarmadero, es otra cosa, ¿no? Bueno, ahí pasamos de administración de... no lo estoy diciendo por Dietrich, porque no es así. No, es un ejemplo. Bien, Axel. Trabajos conocidos y desconocidos. Mañana va a haber una movilización, mañana miércoles, frente al Congreso de la Nación. Están convocando diferentes organismos de derechos humanos y se están autoconvocando a través de las redes sociales diversas ciudadanas y ciudadanos con respecto al tema de lo que sucedió en las últimas semanas. Fundamentalmente tiene que ver, me parece que el punto de inflexión fue la detención el viernes pasado por la madrugada, sí. Un episodio ocurrido en la madrugada de el ex vicepresidente Amadou Oudou, que está en este momento preso. Después vamos a contar en un ratito detalles de las condiciones de detención de Amadou Oudou. ¿Qué está haciendo en este momento y en estos días Amadou Oudou? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué lee? ¿Qué visitas ha recibido? ¿Y cuál es su expectativa con respecto al futuro en el corto y en el mediano plazo? Pero me gustaría escuchar una reflexión tuya, porque, a ver, ayer hasta el propio vocero del Círculo Rojo, del establishment, del poder económico, como es Carlos Pani, objetó las condiciones por las cuales fue detenido Amadou Oudou. Inclusive ya hay voces del periodismo oficialista que se mantienen, por caso de Ernesto Tenenbaum, por dar alguno, ¿no? O Alconada Mon, dos periodistas oficialistas actualmente que tienen una posición crítica con respecto a cómo fue detenido Amadou Oudou, más allá de que fue detenido sin una condena, sin indagatoria, y además el tema de la filmación, en las condiciones que los filmó en el interior de su casa, algo que es un procedimiento absolutamente inusual, ¿eh? Bueno, te queríamos escuchar con respecto a este tema, Axel. Vamos por partes. A ver. Sí, hay dos cuestiones. La primera es
por qué fue detenido, por qué han sido detenidos últimamente funcionarios del gobierno anterior, y después cómo fue detenido. Yo creo que en algún momento inicialmente hubo críticas, incluso hasta se dejó ver a través de la prensa ultraoficialista que el propio presidente Macri estaba disgustado con el modo en que se lo detuvo, porque es ilegal filtrar las fotos que se filtraron de debido, es toda información que no es pública, filtrar videos que toma Gendarmería, y bueno, incluso hoy están imputados, entiendo yo, por lo menos se inició una causa contra el juez y contra la ministra de Seguridad, porque estos, empezando por ahí, por la forma, estos dispositivos, estos procedimientos espectaculares, que siguen los tiempos de la televisión, los horarios de la televisión, son advertidos a los periodistas, se los filma, después se lo da a los medios de comunicación, es claramente un show, un circo mediático que tiene el objetivo de humillar a quien está pasando esta situación, pero además de generar una campaña de que el gobierno está persiguiendo y encarcelando como si fuera, no sé, Bin Laden, o como si fuera alguno de esas series de Netflix. Un narcotraficante peligroso, digamos, ¿no? Es toda la puesta en escena de los narcotraficantes tipo el Chapo Guzmán. Claro, como que lo va a matar a alguien para que no hable, bueno, todas esas cosas. Es un escándalo, es un papelón, y bueno, evidentemente genera un efecto también sobre alguna gente que le parecerá, incluso que a fuerza de determinadas campañas, que eso está bien, o le gustará o lo disfrutará, pero la verdad que es obsceno, es ridículo, es absolutamente político, más allá de la cuestión jurídica, es hacer un uso político de una situación judicial. Pero eso ya había algunas quejas, porque bueno, no tiene sentido, eso no aporta ni a la situación, ni al Estado de Derecho. Hola. A ver, medio que se está entrecostando. Axel, ahí está bien, ahí te escuchamos. No, se cortó la comunicación. A ver, estábamos escuchando a Axel Kicillof, estaba opinando sobre la situación que atraviesa Amado Vudú, el tema de los vejámenes, a través de las fotos que se han divulgado. ¿Querés te cuente algo? Dale. Bueno, Amado Vudú en este momento está haciendo la admisión en el penal de Ezeiza. La admisión es el paso previo para que le destinen cuál va a ser finalmente el lugar donde va a estar detenido. Está en el cuarto de un hospital, que es, hace de cuenta que es la mezcla entre un hospital, tiene una cama, no tiene contacto con ninguna otra persona que no sea el personal del hospital penitenciario, esto es en Ezeiza. Ha recibido la visita hasta ahora de sus abogados, sí, por un lado, y de su mujer. Su mujer es Mónica García de la Fuente, mexicana ella, ¿no? Es una ciudadana mexicana, ha sido legisladora en México, y se conocieron en un intercambio que hubo cuando Vudú era vicepresidente y presidente provisional del Senado, y está embarazada de 7 meses. 7 meses de mellizos, entiendo yo. 7 meses, está embarazada de 7 meses, Mónica. Hasta donde yo sé, la pareja hasta el viernes pasado estaba decidiendo si los niños son 2 varones. Sí. Es más, creo que tengo el nombre de uno de los varones. Opa. A ver, ¿cuál sería? No lo puedo decir, pero tengo el nombre de uno de los varones. Te voy a pasar un avión, te lo voy a tiene pasar. data hoy, Daniel tiene data. Ojo que ahí está con el papelito. Está todo anotadito. Le están haciendo exámenes a Amado Vudú, los exámenes médicos que se les hacen por rutina a todos los detenidos antes de definir a dónde se va a ir. Probablemente hay 2 destinos. Uno es el penal de Marcos Paz y el otro es el penal de Ezeiza. Pareciera ser que tendría más chances de ser finalmente el lugar sería el penal de Ezeiza. Pareciera ser. Eso se podría llegar a definir en el día de hoy o en el día de mañana. No pasaría esta semana. Los exámenes que le hicieron son exámenes muy rigurosos, del estilo desde placas torácicas, exámenes de orina, exámenes de sangre, exámenes cardíacos, entre otras cosas, dentista, todo, para ver cuál es el estado de salud.
y después te cuento los libros que está leyendo Amadudo. ¿Y cuántos libros está leyendo? Pero ya recuperamos la comunicación con Axel Kicillof. Creo que se había interrumpido, no sé, un problema de batería, me parece. Axel, ¿estás ahí? Sí, no sé hasta dónde habíamos llegado, pero sintetizando, sí. La doctrina Macri es primero presos, después el juicio. Eso para los que no son del bando propio. Sí. Para los que son su oposición, para generar miedo sobre esto, y para los propios, absoluciones a mansalva. Porque yo hablaba de Panama Papers, pero también el caso de Michetti, el caso de Arribas, el caso de Gómez Centurión, todos casos que si fuera alguien de la oposición al que se le encuentra, bueno, en el caso de Michetti podría decir que a Felisa Micheli, por un caso muy similar, menos plata y explicaciones de toda índole, bueno, fue condenada, y además el presidente en ese momento, Kirchner, le pidió la renuncia mientras era el juicio. En el caso ya está absuelta, sin explicaciones. Entonces yo creo que se nota demasiado, ¿no? Se nota demasiado que hay un afán por presentarse como que están persiguiendo corruptos y los encarcelan y actúan, pero esto implica aprietes a la justicia, tanto para que procedan con todo rigor y sin ajustarse al derecho, con los que son la oposición, como para que rápidamente, en el caso de Macri, en el caso, bueno, del propio Sturzenegger, directamente inocentes sin juicio previo, culpables sin juicio previo, condenados sin juicio previo, absueltos sin juicio previo. Esos son derechos que nos retrotraen al mundo medieval, son cuestiones ya muy gruesas. Y no estoy hablando de si alguien es o no culpable, porque justamente acá está el problema. No estamos llegando a probar la culpabilidad con los procedimientos judiciales, ni la inocencia, sino que se están tomando medidas desde el Poder Ejecutivo para ajustar el derecho a sus necesidades políticas. Y no es raro que cuando se presenta un proyecto de reforma laboral, contra los sindicalistas, contra porque también hay amenazas en los diarios contra diputados. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo es esto? Si no votás lo que quiere Macri, vas en cana. Si sos oposición a Macri, vas en cana. ¿De eso se trata? Y porque incluso sindicalistas muy cuestionados, a veces más cuestionados que otros, por acercarse al gobierno y trabajar para y con el gobierno, se convierten en carmelitas descalzas. Ya no hay ningún problema. Ahora, se alejan 2 pasitos y en el diario del día siguiente critican al gobierno, no aceptan sus reformas, y en el diario del día siguiente ya aparecen las amenazas. Bueno, hay mucho miedo dentro de los sindicalistas, ¿no? Está el efecto Caballo Suárez, el efecto Pasta Medina también, porque no hay antecedentes en este sentido. En la época del kirchnerismo hubo algunos dirigentes sindicales que fueron detenidos. Yo recuerdo el caso de Zanola y recuerdo el caso de Pedraza, claro. ¿No? Pero no recuerdo tampoco que haya sido intervenido ninguna organización gremial. Me llama la atención tampoco se iba con SWAT, ni menos todavía a la oposición, porque Macri estaba procesado cuando asumió, era jefe de gobierno, o sea, claramente podía incidir sobre sus propias causas, porque se lo estaba investigando por espionaje, más allá de viejas causas. Entonces, con este mismo criterio, también durante nuestro gobierno, a través de presiones a la justicia, cambios en el Consejo de la Magistratura, se podría haber conseguido que metieran en cana a toda la oposición, o buena parte de la oposición. Bueno, te voy a decir una cosa. Carlos Pañi, que es un vocero de este gobierno, un periodista claramente entre oficialista e hiperoficialista, casi está enamorado de este gobierno. De hecho, ayer lo entrevistó a Duhovne, ¿no?, que es el ministro de Economía. Eran socios, tenían un programa en común. Claro, bueno, Duhovne ayer visitó el programa Odisea Argentina y dijo Carlos Pañi con respecto a las prisiones preventivas: son prisiones preventivas sostenidas con alambre. Lo curioso es que con este criterio, dijo Carlos Pañi, no Roberto Caballero, Pablo Caruso, Nora Lafone, Carlos Pañi, lo curioso es que con este criterio deberían ir presos muchos funcionarios actuales. Y da nombres.
Dice, es decir, el ingeniero Juan José Aranguren, ministro de Energía, que tiene varias causas judiciales, una de ellas iniciadas por Carrió, dice Pañi, no está en mayores condiciones que debido para modificar las pruebas que podrían condenarlo. ¿No pasaría lo mismo con Luis Caputo, ministro de Finanzas, que también fue acusado por beneficiar con fondos del ANSES a un fondo que él manejaba? Lo mismo aplica para Mauricio Macri, dice Carlos Pañi, hablando de... Bueno, claro, es que yo, es lo que estoy diciendo, parafraseando a Pañi, con el criterio según la lista corta de Pañi, Aranguren, Caputo y Macri deberían estar presos. Exactamente. Axel. Y fíjense, lo que pasa es que es premoderna esta forma de actuar. Premoderna. Es la Inquisición, sí, claro. Sí, absolutamente, porque, a ver, el gobierno, y yo lo asocio indudablemente a medidas económicas también, fuera de otras cuestiones, porque el gobierno quiere aplicar una reforma, en este caso laboral, que tiene muchas semejanzas, como la tiene también el pacto fiscal que quiere llevar adelante con las provincias, que es muy parecido, es la continuidad, es la aplicación del pacto del 93, que es financiación de las provincias, la bajada de las jubilaciones, que tiene que ver con el 13% también de caída de sueldos públicos de otros gobiernos neoliberales. Todas esas medidas tuvieron resistencia. En el caso de la reforma laboral se intentó aprobar con, digamos, vieron palo zanahoria, con la Banelco, sí, pagando coima, pagando incentivos a los diputados. Ahora parece que el método sería que el que no lo aprueba va en cana, el que no está de acuerdo, que el que se queja, que el que protesta, y sin juicio previo. Y bueno, lo que está diciendo Pagni, lo que pasa es que se ajusta a la lógica pura. Si el problema es que alguien que tenga una acusación, no tiene nada probado, tiene una acusación, después se dice que puede entorpecer la investigación, cuanto más cercano esté el poder, o sea, todo el gabinete, por ejemplo, ahora se conocen nuevas acusaciones sobre Echeverre, y bueno, Echeverre hoy es ministro, entonces que habría que ponerlo preso, y yo creo que no hay que poner a preso a ninguno de ellos, pero con el mismo criterio, tampoco a funcionarios del gobierno anterior, tampoco, y no estoy defendiendo caso por caso, estoy diciendo la doctrina Macri. Claro. La doctrina Macri, que consiste en encarcelar a su oposición o perseguirla, y la última reflexión, esta cuestión del miedo, porque el tema del miedo es un factor central cuando se quieren aplicar políticas antipopulares. El miedo, para la gente en general, la última marcha de Santiago Maldonado fue multitudinaria, pero ya no había pibes, familias, mucho menos, porque después de 3-4 marchas con infiltrados, con detenidos, sí, represión, bueno, el miedo es un límite a la libertad, que incluso actúa preventivamente, digamos, antes de ejercer la libertad, el miedo la evita. En la prensa, porque en la prensa también tenemos el problema de la libertad de prensa. Han cerrado cuantos periodistas, cuantos medios, y todos casualmente opositores. Entonces, y casualmente no tienen pauta oficial. Y casualmente, entonces, yo lo que quiero decir es que me parece que esto ya está preocupando a sectores que han apoyado a Macri, que han sido oposición de nuestro gobierno, que nos acusaban a nosotros muchas veces de no ser republicanos, de que un poder intercedía en otro, bueno, acá lo tienen, por los diarios y por la cadena nacional de medios privados. Macri dice que los jueces tienen que representarlo a él. Sí. Y bueno, son atropellos muy fuertes, ¿no? Son atropellos muy fuertes al Estado de Derecho, a la democracia. Tal cual. La verdad que es así, me gustaría no decirlo. Pero bueno, es un método que hasta están viendo mucho que apoyan fuertemente a este gobierno. En términos, ¿te puedo hacer una pregunta más personal, de carácter personal? Digo, más allá de la cuestión política. En términos personales, ¿cómo te pega la detención de Vudú? Digo, no sé, vos compartiste gabinete con ellos. Digo, ¿cómo lo tomás cuando estás tomando un mate a la mañana en tu casa? No, con Amado no compartí gabinete porque yo asumí de viceministro cuando él pasó a ser vicepresidente, pero sí compartí obviamente gobierno. Mira, yo creo que el otro día caminando
creo que era no sé si fue en Avellaneda, sí. Se me acerca una señora que es kirchnerista, ¿no? Me dice, yo los apoyo a ustedes, pero mi hijo no, tiene 24 años y participó de todas las marchas contra ustedes, ¿no? Contra el gobierno de Cristina. Sí. Y fue a 1000 marchas, porque había muchas marchas, todo el tiempo, por impuestos a las ganancias, no me dijo cuáles, me dice, nunca tuvo miedo de marchar contra el gobierno. Entonces yo creo que esta cuestión del miedo, esta cuestión de una situación de excepcionalidad, esta situación de arbitrariedad, del poder persiguiendo, digamos, a pibes, a jubilados, a pibes que publican un Twitter. Fíjate si durante nuestro gobierno alguien que decía alguna barbaridad sobre la presidenta Cristina, sobre cualquier miembro del gobierno, por decir alguna barbaridad, que había miles, que había amenazas, hubiera ido a la cárcel. Estamos hablando de cosas muy básicas. Entonces yo creo que hay una situación de conocerlos y me parece que se los quiso explícita y deliberadamente someter, no solo, es decir, la condena no es después de un juicio y por haber cometido un ilícito, está probado. La condena, a mí un abogado me había dicho que la condena era el proceso, porque te acusaban de algo y después te tenían en juicio muchísimo tiempo y todos decían, está acusado y procesado de tal cosa, y no estaba probado nunca. Porque en mi caso también, dólar futuro, que es humo, puro humo, es una cosa que no tiene pie ni cabeza. Pero yo estoy procesado y voy a juicio. Axel. Es algo que es inexplicable. Pero ahora se agrega esto, la arbitrariedad de que el poder político, el poder ejecutivo, parece que ha dado la orden de encarcelar a los opositores. Entonces, ya es un poquito más denso, ¿no? Axel, ¿los irías a ver a Debido y a Vudú? ¿Los visitarías? Yo ya marqué que mi punto acá es que están injustamente detenidos, que esto es ilegal. Así que ya lo hemos expresado en todos los foros posibles. Sí, pero te pregunté si lo irías a ver, no si te parece ilegal la detención. No lo sé. La verdad que estoy esperando que esto se resuelva rápido por la vía que se tiene que resolver. Porque sería bueno también esa solidaridad, bueno, y ahí está. hacerla de cuerpo presente, ¿no? Porque me parece que falta un poquitito de eso, ¿no? El pejotismo, por ejemplo, está muy ausente, ¿no? De hecho hay una carta de Debido fuerte contra Gioja. No es el caso nuestro, de ninguna manera. Creo que tiene que ser, pero más allá de la cuestión personal, una cuestión política. Tiene que ser una cuestión política, y en esto hemos actuado. Bueno, hubo comunicados de todos nosotros, por eso hemos hecho conferencia de prensa, porque lo que está en riesgo son las libertades de todos, no es el problema estos casos particulares. Por supuesto que en esos casos particulares también tienen que estar, como el caso Milagro Sala también, que fue el primero, que es muy parecido. Exactamente, fue como el modelo que después se terminó replicando. Es muy parecido. Entonces yo creo que esto es inadmisible. Es inadmisible que el poder ejecutivo, además porque dicen, bueno, pero Macri dijo, se preocupa. Bueno, pero él es presidente. Entonces esto está pasando en un país que él preside. Y si él no fuera responsable directo de estas cuestiones, estaría como Pagni, diciendo que no puede ser, y además estaría asustado. Claro. Axel, porque con este criterio, como dice Pagni, él puede ir preso, el presidente, pero es porque no se aplica bien la justicia. Entonces no hay que aplicarla de esta manera en ningún caso. Axel, un abrazo grande, gracias por el contacto con nosotros. Un abrazo para ustedes. Saludos. A ver, para los que quieran seguir escuchando a Axel hoy, les recuerdo, a las 7 de la tarde en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación van a estar Axel Kicillof y Carlos Heller. Carlos Heller y Axel Kicillof, junto a Martín Burgos y Juan Carlos Junios, presentando el libro El nuevo modelo económico y sus consecuencias. Es el nuevo libro de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, con introducción de Carlos